Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas se han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. Tres de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son nada más que inocentes fraternidades o meros grupos creativos. Para sus detractores, gobiernos mundiales paralelos. En algún punto, en el medio de ambas versiones, seguramente se encuentra la verdad. Las sociedades secretas. Quienes manejan los hilos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la única superpotencia sobreviviente que dicta la agenda mundial. Paradójicamente, el sistema político del campeón de la democracia fue construido sobre pactos secretos, fraternidades y sociedades de las que poco o nada se sabe. Las sociedades secretas tuvieron activa participación en la construcción de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos. La francmasonería, por ejemplo, dejó su huella en la Declaración de la Independencia, Constitución y en docenas de símbolos patrios, desde el gran sello de los Estados Unidos hasta su moneda nacional. La pasión norteamericana por reunirse en grupos de afinidad y cultivar rituales y secretos también tuvo eco en las universidades donde se desarrolló el sistema de fraternidades. Las fraternidades universitarias, o frats, como se las llama coloquialmente, son sociedades declaradamente académicas y filantrópicas, pero con códigos de secretismo y ritos de iniciación, muy parecidos a los de la francmasonería y otras sociedades secretas. Las primeras fraternidades de las que se tiene registro fueron el Flat Hat Club y la Phi Beta Kappa en Yale. En Yale surgió también una de las fraternidades más enigmáticas y famosas del mundo, por cuyos salones pasó y pasa la crema y nata de la sociedad norteamericana: Skull and Bones. Skull and Bones fue creada en 1832 y su nombre original era Club Eulogian. Su fundador fue un comerciante llamado William Huntington Russell, dueño de la Russell & Co., una empresa de transportes que amasó su fortuna transportando nada menos que opio a China durante la llamada Guerra del Opio. El nombre de Skull and Bones probablemente devenga de una curiosa costumbre. Durante sus reuniones en la capilla del campus de Yale, solían colgar una calavera y dos tibias cruzadas sobre la puerta para no ser molestados. También gustaban denominarse Orden de la Muerte, Estrella de la Cooperación o simplemente La Orden. En 1856, 24 años después de su fundación, consiguieron un importante predio en el campus de la universidad y constituyeron allí su sede oficial, un edificio de piedra que aún subsiste en la actualidad. Lo llamaron La Tumba.
La tumba tiene una distribución laberíntica y oscura. Se trata de 3 enormes plantas y un ático. Hay múltiples salones y gabinetes secretos. Recámaras habitadas por maniquíes cubiertos por armaduras, candeleros, viejas fotos, banderas, manuscritos y una siniestra colección de huesos supuestamente pertenecientes a figuras históricas. Entre ellos, las calaveras del revolucionario mexicano Pancho Villa y el jefe indio Jerónimo, y hasta la del dictador panameño General Omar Torrijos. En lo más recóndito del laberinto hay una bóveda con el enigmático número 322 en la puerta. En su interior, solo 2 sillas y una mesa. Es allí donde el iniciado debe encontrarse con la Madame. Un esqueleto que se supone es el de Madame Pompadour. La pasión por los huesos y calaveras podría ser considerada de mal gusto, pero inocente. Sin embargo, una acusación mucho más grave pesa sobre la Orden de la Muerte, su simpatía por los nazis. Los detractores de Skull and Bones insisten con que la orden no es originalmente norteamericana, sino un desprendimiento de alguna orden germánica filonazi. Es bastante probable que así sea. Su fundador, William Russell, vivió en Alemania durante años antes de regresar al último año de Yale. Fue al regresar a los Estados Unidos que fundó la fraternidad. El propio número 322, según sus detractores, esconde un mensaje codificado que reúne el año de su fundación, 1832, con el segundo capítulo de una orden internacional. Según Alexandra Robbins, graduada en Yale y autora de un libro sobre el tema, en sus gavetas guardan una nutrida colección de objetos y memorabilia nazi y celebran sus cenas con la platería original de Adolf Hitler. Buena parte de su liturgia es realizada en alemán. ¿Quién fue el tonto? ¿El hombre sabio? ¿El mendigo o el rey? Rico o pobre, en la muerte son todos iguales. Gran parte del aparato industrial militar norteamericano de principios del siglo XX colaboró con el régimen nazi, contribuyendo enormemente con su ascenso al poder. Es un dato que no todos conocen. Tampoco es un dato publicitado, la fuerte presencia de destacados bondsmen en las relaciones germano-americanas de la preguerra. Pero la historia siempre queda registrada y el pasado vuelve para perseguirnos. En 1930, Prescott Sheldon Bush, padre de George H. y abuelo de George W. Bush, miembro de la orden Skull and Bones desde 1917 y presidente de la Union Banking Corporation, realizó beneficiosos negocios con Fritz Thyssen, el magnate del acero alemán y proveedor principal de la maquinaria de guerra de Hitler. La VC fue cerrada por el presidente Truman durante la Segunda Guerra Mundial, amparado en la ley de comercio con el enemigo. En otras palabras, por hacer negocios con los nazis. Varios otros directores de Union Banking Corporation en New York eran bondsmen de la camada 1917, al igual que Bush, Roland Harriman y Ellery Sedgwick James. En 1938, Prescott Bush, entonces socio ejecutivo de Brown Brothers Harriman, concedió un préstamo a la Alemania de Hitler para importar combustible de la Standard Oil. En 1941, el mismo año en que Estados Unidos entró en guerra contra el Tercer Reich, la Standard Oil de la familia Rockefeller, varios de ellos, Skull and Bones, tenían 6 buques petroleros con bandera panameña y tripulación alemana transportando combustibles desde sus refinerías en Estados Unidos hasta las Islas Canarias, donde se abastecían los submarinos alemanes. Mientras tanto, los primeros soldados americanos comenzaban a morir en los campos de batalla europeos. El investigador Anthony Sutton afirma que Skull and Bones no es en absoluto una sociedad americana, sino una rama de una sociedad secreta extranjera. Presumiblemente, esta es una de las razones por las que el secretismo es tan vital.
Sin embargo, la lista de sus miembros es un verdadero quién es quién de la alta sociedad americana. Muchos de ellos personalidades influyentes, baluartes del modo de vida americano. Pertenecer a Skull and Bones tiene ciertamente sus privilegios. Por lo menos 3 presidentes norteamericanos fueron o son Bonesmen: G.W. Bush, su padre George H. Bush y William Taft. Y los rumores de que este pequeño club de ricos maneja los hilos del poder americano y por ende mundial, poniendo a sus cofrades en puestos claves de poder, encontró sustento en un detalle no menor. En las elecciones de 2004 sucedió lo inimaginable. Tanto el candidato republicano G.W. Bush como su rival demócrata John Kerry eran ambos miembros de Skull and Bones. Es decir, previo a competir en representación de partidos que en teoría representaban visiones políticas distintas, juraron fidelidad a los mismos principios misteriosos. La pregunta del millón para los ciudadanos norteamericanos y para el mundo todo es: ¿ponen los Bonesmen sus fidelidades fraternales por encima de sus responsabilidades cívicas? Como lo demuestra el renombrado caso del BCCI, la respuesta es un rotundo sí. A fines de los 80 se desató el escándalo del Banco de Comercio y Crédito Internacional. El BCCI fue acusado de lavar dinero de narcotráfico y financiar operaciones terroristas. El escándalo salpicaba al gobierno de los Estados Unidos, ya que el banco operaba libremente en dicho país y además contribuía regularmente con las campañas políticas. La administración del Bonesman George H. Bush bloqueó la investigación, que de todas formas recayó sobre una comisión del Senado, dirigida por el Bonesman John Kerry. El BCCI fue absorbido por bancos más reputables y nunca más se volvió a hablar del tema. ¿A quién responde Skull and Bones? ¿Hasta qué punto pueden presionar los Bonesmen sobre las decisiones de otros miembros? Tal vez asomándonos a sus rituales de iniciación, podremos vislumbrar qué poder tiene la sociedad sobre sus cofrades, ya sean hombres de negocios, intelectuales o políticos, y aventurar cómo lo utiliza cuando así se requiere. Cada año son admitidos solo 15 estudiantes del último año de la Universidad de Yale. Los aspirantes deben ser propuestos por los seniors de la promoción anterior, entre aquellos que podrían incrementar el prestigio y poder de la sociedad. Bastan solo 2 votos en contra para que alguien sea rechazado. Durante la iniciación, los candidatos deben contar todos sus secretos sexuales. Finalmente, se les pide que realicen varios juramentos: besar pies y beber sangre. Luego, se recuestan desnudos sobre un ataúd y tras masturbarse a la vista de todos, juran jamás admitir pertenecer a la orden. A esto le sigue la comparecencia ante sus futuros compañeros enmascarados para la ocasión. Allí están el tío Toby, los caballeros, el pequeño diablo, Don Quijote y el Papa. La ceremonia culmina con una gran fiesta que se prolonga durante horas. Imaginarse a presidentes de los Estados Unidos en esta situación es muy perturbador, pero aún más perturbador es entender que ahora el candidato está sujeto a chantaje posterior. Todos los cofrades han sido testigos de lo propio del iniciado. Cada quien ha entregado sus más prohibidos secretos. Nadie se sentirá en condiciones de romper el pacto de silencio de la orden. A partir de ese momento, la traición es imposible. El gobierno de la primera potencia mundial está literalmente copado por Bonesmen. George W. Bush nombró 11 funcionarios Bonesmen en su primer gobierno. También hay varios senadores, congresistas y miembros de la Corte, jefes de la CIA, la Reserva Federal y directores de bancos como el JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Dean Witter. Los medios de comunicación no son la excepción.
Entre otros la revista Time y el Newsweek, ambas teóricamente competidoras, pero también ambas fundadas por Bonesmen. Las familias más antiguas e influyentes pertenecen al selecto club: Bush, Bundy, Harriman, Lord, Phelps, Rockefeller, Taft, Whitney. Todos ellos han pasado por el ritual de iniciación. Todos han contado sus peores secretos y han sido humillados ritualmente frente a sus pares, y todos deben lealtad a su orden. Se estima que existen en la actualidad unos 800 Bonesmen vivos, la mitad de ellos activos y en puestos clave de la economía y la política americanas. Tenemos muchas razones para sentirnos estremecidos por lo que hemos visto hasta el momento. Esta es una sociedad secreta fundada por un presunto traficante de drogas, algunos de cuyos miembros financiaron a los nazis, que se reúnen en un búnker aparentemente lleno de esqueletos robados y que cuenta entre sus miembros nada menos que al presidente del país más poderoso del mundo y también a quien le disputó su puesto. Y Skull and Bones no es la única sociedad secreta que pareciera manejar los hilos del poder mundial. Hay por lo menos otras dos organizaciones cuyos móviles inciertos se sospecha van desde la manipulación económica hasta el simple y llano control mundial: el grupo Bilderberg y el misterioso Consejo de Relaciones Exteriores. Las sociedades secretas, quienes manejan los hilos, más fuertes que nunca: Calaveras, Bilderbergers y el CRE. Bones afianzó su poder desde 1832 hasta la actualidad. Pese a sus denunciados vínculos tempranos con el tráfico de drogas y el nazismo, la mayoría de sus miembros conocidos son respetables e influyentes políticos y hombres de negocios. Pero Skull and Bones no es la única sociedad secreta cuya influencia pareciera condicionar nuestras vidas. Hay más. Una de las organizaciones más sospechadas de manejar los hilos del poder mundial, tras la fachada de una organización filantrópica, es el CRE, o Consejo de Relaciones Exteriores. Se esconden aquí, en Washington, D.C., en el 7º piso de este edificio. Se definen como un recurso apartidario de información y análisis. Es decir, un inocente centro creativo. ¿Son lo que dicen ser? La respuesta podría encerrar la explicación de muchos de los eventos que nos suceden diariamente y que parecieran ser obra de nuestra voluntad soberana. El Consejo de Relaciones Exteriores se gestó durante la Primera Guerra Mundial, cuando una fraternidad universitaria presentó al presidente Woodrow Wilson una propuesta que detallaba opciones para fortalecer las democracias cuando el Kaiser Guillermo II fuera finalmente derrotado. La propuesta fue apoyada por el coronel Edward Mandell House, consejero del presidente Wilson. Wilson presentó el proyecto al Congreso en enero de 1918 y su fundación oficial se produjo en 1921. Sus primeros aportantes fueron las familias más poderosas de los Estados Unidos: Rockefeller, Mellon, Harriman, Schiff, Cohn, Love y Carnegie. Y también fue apoyada por ciudadanos extranjeros, especialmente el magnate y colonizador sudafricano Cecil Rhodes y los banqueros europeos Warburg y Rothschild. Del CRE se sabe quiénes son sus miembros, directivos y actividades, o por lo menos así parece. Su sede está en Park Avenue, esquina calle 68 de Nueva York. Sus informes se bajan libremente de Internet, donde publica una completa página en www.cfr.org. Cuenta con un periódico que es la publicación de análisis político más prestigiosa de los Estados Unidos, Foreign Affairs. En apariencia no tienen nada que ocultar. Sin embargo, sus detractores proclaman que todo eso no es más que una fachada, que se trata lisa y llanamente de una peligrosa organización abocada a lograr un completo dominio mundial a través de la economía y las finanzas. En otras palabras, ejecutivos que buscan privatizar el poder mundial. Según los críticos, la estrategia del CRE es controlar ambos lados de cada conflicto. Sus fines últimos serían la creación de un gobierno mundial privado, manejando a los países cual corporaciones.
Para lograr su objetivo, el CRE debería primero erosionar sistemáticamente las estructuras de todos los estados soberanos. Luego, propiciar la estandarización sociocultural y finalmente imponer un sistema financiero globalizado bajo su control. Todo esto se completaría con la organización de un sistema de guerra global que mantenga unidas a las masas mediante la creación de un enemigo común, real o imaginario. Cualquier coincidencia con la realidad tal vez sea pura casualidad. Pero ¿puede una organización, por más que se lo proponga, doblegar al mundo entero? Si así fuera, ¿cuánto poder debería reunir? Para ser admitido entre los selectos 4.200 miembros que tiene actualmente el CRE, es condición indispensable ser americano o estar a punto de obtener la ciudadanía. Son bien recibidos los altos directivos de instituciones financieras, grandes industriales y medios de comunicación social, investigadores y académicos, altos oficiales militares, políticos, funcionarios públicos y los decanos de universidades y centros de estudios. Sus análisis identifican amenazas, oportunidades, fuerzas y debilidades, para luego brindar planificaciones estratégicas, tácticas y operativas en todos los ámbitos de interés para los Estados Unidos. La pregunta ¿es esto para bien o para mal? La lista de sus miembros más notables haría el festín de cualquier conspirativista. Entre sus miembros más conocidos se cuentan David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, el multimillonario húngaro-americano George Soros, el juez de la Corte Suprema Stephen Breyer, Lawrence A. Teach, presidente de la cadena Lowe CBS, el secretario de Estado General Colin Powell, Jack Welch, expresidente de General Electric, la actual secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, W. Thomas Johnson, presidente de CNN, Katharine Graham, presidenta del grupo Washington Post, Newsweek e International Herald Tribune. También Alan Wells Dulles, padre fundador de la CIA. Y el banquero Paul Moritz Warburg, nacido en Alemania y emigrado a los Estados Unidos, donde en 1913 diseñó y promovió la legislación que crearía el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, cuyos capitales no son públicos como podría suponerse, sino que están en manos de bancos privados. La Reserva Federal no es la única institución relacionada con el CRE. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son también creaciones de miembros del CRE. Esas tres organizaciones controlan buena parte del capital mundial, así como sus políticas de distribución y ayuda, es decir, deciden quién gana y quién pierde. Tanto el FMI como el Banco Mundial han sido muy cuestionados durante muchos años por sus pésimos manejos de las crisis mundiales, donde en lugar de obrar como prestamistas de última instancia, tal como sus estatutos lo ordenan, se dedicaron a dictar las políticas macroeconómicas de los países más endeudados, ahogándolos con mayores deudas y con resultados catastróficos para países como Brasil, Argentina, Turquía y México. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, denunció el accionar del fondo, sugiriendo que era el verdadero causante de las crisis. No se trata de una versión desinformada. El propio Stiglitz fue economista en jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial entre 1997 y 2000. En otras palabras, alguien de adentro. Si observamos cómo el precio de los medicamentos genera gigantescas ganancias para quienes los producen, mientras provocan la muerte de millones de personas que no pueden adquirirlos, si nos detenemos a pensar el daño irreparable que realizan las corporaciones multinacionales en los países del tercer mundo, si estudiamos los mecanismos de préstamo usurario del sistema bancario mundial, que cíclicamente provocan crisis que hunden países enteros en la miseria,
Vale preguntarse, ¿es la guerra económica más efectiva que la guerra convencional a la hora de obtener el poder mundial? ¿Serán los miembros del CRE los encargados de llevarla a cabo? ¿O será todo fruto de la propia naturaleza del sistema capitalista? La idea de un mundo gobernado por corporaciones privadas orquestadas por el CRE podría sonar disparatada. Estas corporaciones facturan en su conjunto casi 2 veces el PBI de los Estados Unidos y emplean a más de 25 millones de personas en los Estados Unidos solamente. Su poder es lo suficientemente fuerte como para torcer varios brazos políticos en todo el mundo. Quizás el CRE sea solo un centro de intelectuales y académicos, como afirman sus miembros. Pero algo es seguro: la enorme influencia que necesariamente tiene el accionar mancomunado de semejante lista de poderosos, para bien o para mal. ¿Qué otras sociedades secretas mueven los hilos, o mejor dicho, qué otras sociedades mueven en forma secreta las piezas del tablero mundial? Es que tienen un basamento ya no ideológico, sino puramente económico. En la práctica, esto significa que utilizan su influencia dentro del mundo corporativo para poner a países enteros al servicio de sus intereses. El ciudadano medio no tiene idea de cómo se toman las decisiones estratégicas nacionales. Y su voto muchas veces solo sirve para generar cambios a larguísimo plazo, que muchas veces son solamente cosméticos. Si una sociedad secreta reúne todas las características para que sus verdaderas intenciones sean sospechadas, ella es el grupo Bilderberg, seguramente el club más exclusivo del mundo y tal vez la organización que realmente controla el mundo. El grupo Bilderberg fue llamado así porque la primera reunión se hizo en 1954 en el Hotel Bilderberg en Osbeek, Holanda. Sus fundadores fueron Joseph Ratzinger, un polaco de ideas socialdemócratas, y el príncipe Bernardo de Holanda. En sus reuniones anuales realizadas desde entonces, que constituyen un hito en la política internacional. Cada país tiene 2 invitados, uno conservador y otro liberal. Según el príncipe Bernardo, el grupo nació como una entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica del norte, a frenar el expansionismo soviético y a fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países occidentales. A veces, para conocer mejor a las organizaciones, debemos saber más acerca de las personas que trabajan en ella. Hay 2 datos interesantes sobre la integridad del fundador de los Bilderberg. Primero, Bernardo de Holanda de joven militó en las SS de Hitler. Segundo, tuvo que dejar de presidir las reuniones de 1976, cuando se vio involucrado en el escándalo de los sobornos que la fabricante de armas y aviones Lockheed protagonizó cuando sobornó a funcionarios italianos, holandeses y japoneses. Los antecedentes nazis de Bernardo no impidieron que el grupo Bilderberg fuera apoyado por los socialdemócratas, ni por el Banco Rothschild y los Rockefeller, ambos de origen judío. Otros patrocinadores de la primera hora fueron los Wallenberg, dueños de Electrolux y Ericsson en Suecia. Todos ellos participan activamente de las reuniones anuales del grupo, directamente o a través de sus representantes. Lo único que esto confirma es que a la hora de tomar decisiones que afectan al mundo, las ideologías quedan a un lado. Después de todo, los negocios son los negocios. El lugar de reunión, la agenda y los participantes no son secretos, pero sí lo son los tópicos discutidos, ya que la reunión es a puertas cerradas y sus detalles no se publicitan. La conferencia se desarrolla un fin de semana de mayo y dura 3 días, coincidentemente poco antes de la reunión anual del G8. Una caravana de limusinas negras deposita a los invitados en un lujoso hotel o palacio
fuertemente custodiado por la policía y los servicios secretos de los países invitados. Entre sus invitados hay financistas, capitanes de la industria, dueños de medios, políticos y gobernantes de Europa y América del Norte. Al observar estas reuniones podemos tener una noción de cómo serán las naciones del futuro. Grupos de poder económico que concentran los medios de producción y el capital en un planeta superpoblado, enfermo de pobreza y con los recursos naturales amenazados. Fueron o son participantes del grupo Bilderberg los presidentes de France Telecom, Coca-Cola, Danone, Heineken, JP Morgan Chase, altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, ministros y primeros ministros europeos y los editores de los diarios El País, La República, Le Figaro, The New York Times, Die Zeit y Wall Street Journal, entre otros. ¿Qué tenemos que pensar cuando una reunión estratégica tiene como participantes a los dueños de los principales medios y sin embargo su temario sigue siendo un secreto? ¿Cuál es la lealtad que deben dichos medios a sus lectores y cuál a esta sociedad secreta de poderosos? La principal teoría conspirativa sobre el grupo Bilderberg sostiene que constituye en realidad un laboratorio de ensayo para las decisiones que los países y corporaciones poderosas tomarán después. Según esta teoría, los invitados exponen sus puntos de vista a las propuestas de los más poderosos. Así, es posible prever cómo reaccionarán en la vida real y adaptar los cursos de acción correspondientes. En defensa del grupo, su último organizador, el vizconde Etienne d'Avignon, ha sido claro al respecto. No pienso que seamos una clase gobernante mundial, porque no creo que exista una clase gobernante mundial. Simplemente somos personas influyentes e interesadas en hablar con otras personas que tienen influencia. Y agregó, cuando nos acusan de ser el gobierno secreto del mundo, les digo que si fuéramos el gobierno secreto mundial, deberíamos estar muy avergonzados. La agenda Bilderberg, según sus propias declaraciones de prensa, no es otra cosa que la agenda mundial. Si sus miembros pueden posteriormente imponerla o no, sigue siendo materia de especulación. Los ítems en la agenda Bilderberg suelen ser siempre los mismos. Revisión de los acontecimientos mundiales, discusiones acerca de la seguridad en Occidente, debate de los mecanismos políticos y económicos en los países desarrollados, así como discusiones sobre energía nuclear y biotecnología. Otros famosos asistentes a las reuniones del grupo incluyen a Giovanni Agnelli, presidente de la automotriz italiana Fiat, y Henry Kissinger. Bill Clinton, Tony Blair y Angela Merkel lo hicieron antes de llegar al gobierno, al igual que el secretario Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. Annan era el esposo de la sobrina de Raoul Wallenberg, el patriarca de la rica familia sueca que apoyó al grupo desde sus inicios. También participaron Henry Ford II, George Pompidou, Helmut Schmidt y el barón Edmund de Rothschild, además del padre de la bomba atómica en Estados Unidos, J. Robert Oppenheimer. Le siguen Donald Rumsfeld, Alan Greenspan, George Soros, David Rockefeller, la reina Beatriz de Holanda y el senador estadounidense y ex candidato presidencial John Kerry. La lista, aunque incompleta, concentra la mayor cantidad de poder económico y político que jamás haya existido en una organización. Curiosamente, no existen Bilderbergs arrepentidos. Nadie jamás ha roto el silencio y sus declaraciones públicas solo suceden muchos años después de las reuniones del grupo, cuando ya es tarde para cambiar los eventos de la historia. Para muchos, estas declaraciones escuetas son la prueba fehaciente de que todas las sospechas que recaen sobre el grupo son terriblemente ciertas. Años después de participar en una reunión, George McGee, ex embajador de Estados Unidos en Alemania, dijo que el Tratado de Roma que creó al mercado común europeo nació en las reuniones de Bilderberg. Jack Shakeman, presidente de la Amalgamated Bank y también miembro de Bilderberg, dijo en 1996 que la idea de una moneda común europea
se discutió muchos años antes que se hiciera realidad. También tuvimos una discusión acerca de los Estados Unidos, restableciendo relaciones diplomáticas con China antes que el presidente Nixon lo hiciera. Uno quisiera saberse a salvo del virus conspiracionista, pero es nada más y nada menos que David Rockefeller, a quien hemos visto en las nóminas de los Skull and Bones, CRE y el grupo Bilderberg, quien ha declarado una cita que quedará en los anales de la historia como la confesión más brutal jamás oída. Algo debe reemplazar a los gobiernos, y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo. Las secretas controlan o no al mundo es materia de discusión. Lo que resulta a todas luces indiscutible es que la gente más poderosa del mundo suele tener la costumbre de pertenecer a una u otra sociedad secreta. En la actualidad, son 3 las sociedades que aparentan mover los hilos del poder mundial desde las sombras: Skull and Bones, el Consejo de Relaciones Exteriores y el grupo Bilderberg. Según sus detractores, no son 3 organizaciones separadas, sino las 3 cabezas de un mismo monstruo que pretende la dominación mundial a través del control del trabajo, capital y tierra. Pero existe una 4ª organización que los conspirativistas no dejan de atacar. A diferencia de las anteriores, su agenda es pública y nada sucede a puertas cerradas. Sin embargo, eso no parecería detener las acusaciones que recaen sobre ella. Se trata de la Comisión Trilateral. En 1973, David Rockefeller, también miembro del CRE, propuso incluir a Japón en el grupo Bilderberg, pero fue rechazado. Creó entonces la Comisión Trilateral, consistente en reuniones anuales privadas de unas 350 personas, empresarios y directivos de grandes corporaciones, dueños de medios, políticos y ONGs, pero esta vez incluyendo al Japón. La idea era generar un triálogo entre Asia, América y Europa. El presidente americano Jimmy Carter participó en varias de sus reuniones. Pero la trilateral no solo concentra denuncias de autores sensacionalistas. Una de las acusaciones más duras surgió de boca de Barry Goldwater, ex senador y candidato a presidente de Estados Unidos, quien la describió con palabras que harían sonrojar hasta al más paranoico. Lo que la trilateral se propone es la creación de un poder económico mundial superior al gobierno político de las naciones Estado involucradas. Como ejecutivos y creadores del sistema, ellos gobernarán al mundo. En los 80 no fue la izquierda sino la derecha norteamericana quien volvió a golpear. La reaccionaria Legión Americana, los veteranos de guerras extranjeras y la ultraconservadora Sociedad John Birch denunciaron a la Comisión Trilateral y pretendieron que el Congreso iniciara una investigación, pero su reclamo murió sepultado por la burocracia. Durante la campaña electoral de 1980, Reagan atacó a Jimmy Carter diciendo que había 19 trilateralistas, incluido el mismo Carter, en el gobierno. Luego, prometió que si resultaba electo, no pararía hasta descubrir todos los secretos de la Comisión Trilateral. Pero cuando llegó a la presidencia, el propio Reagan incluyó a 28 miembros del CRE, 10 Bilderbergers y al menos 10 trilateralistas. Su vicepresidente no era otro que el trilateralista George H. Bush. Y aquí es donde se abre una de las mayores incógnitas en el tema de las sociedades secretas, porque los mismos apellidos aparecen en forma recurrente. Conservadores y liberales, demócratas y republicanos, filonazis con socialdemócratas, todos conviven bajo un mismo techo en pos de un objetivo común. Aunque aparentemente tienen visiones radicalmente opuestas, en la realidad comparten intereses comunes. La única explicación posible para todo es que realmente existe un establishment dentro del establishment. ¿Acaso el presidente George H. Bush se refería a eso cuando tras la Primera Guerra del Golfo en 1991 habló de un nuevo orden mundial? Lo que está en juego es más que un pequeño país.
Es una gran idea. Un nuevo orden mundial en el que naciones diversas se unen bajo una causa común para alcanzar los objetivos mundiales de la humanidad. Son demasiadas casualidades para pasar por alto, demasiados indicios de que algo anda horriblemente mal. Después de todo, si nosotros mismos tuviéramos poder, dinero y acceso a información reservada, ¿quién dice que no la utilizaríamos en nuestro propio beneficio? Si seguimos la trama de la historia desde la Revolución Industrial, veremos que existe un encadenamiento de eventos altamente sugestivo, que parece probar la teoría de las conspiraciones, o al menos proveer sólidos argumentos a su favor. Primero, la creciente concentración de capital y recursos en pocas manos privadas como bancos y gigantescas corporaciones multinacionales. Corporaciones que tienen un capital equivalente al PBI de países enteros y cuya propia supervivencia requiere de aumentar año a año sus ganancias a costa de lo que sea. Segundo, la creación de órganos públicos multilaterales de control, que en realidad están compuestos por la suma de intereses privados, como la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Tercero, el innegable avance de la privatización, la apropiación privada de los recursos naturales, de la infraestructura de comunicación, de la industria pesada y la defensa, la salud y los sistemas bancarios, alejándolos de las manos del pueblo y entregándolos a las ambiciones garras de las corporaciones privadas. Cuarto, el fenómeno de globalización financiera y cultural, que en realidad no es más que la imposición de la cultura y el capital central sobre los países periféricos. Quinto, la generación de conflictos mundiales y enemigos estereotipados que manipulan la opinión pública y terminan destruyendo cualquier posibilidad de debate u oposición, derivando en la pérdida real y concreta de muchos de los derechos democráticos más elementales. La Ley Patriótica de los Estados Unidos de 2001 es un buen ejemplo de ello. Cuando cunde el pánico, la gente parece aceptar de buen gusto el mayor control. Y finalmente, el detalle más sugestivo de todos, que todos los principales protagonistas de estos eventos, quienes realmente ostentan el poder económico y político de Occidente, sea por vía del capital, de las armas o de los votos, curiosamente se agrupan en unas pocas sociedades que debaten a puertas cerradas. ¿Son Skull and Bones, el CRE, el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral la causa o la consecuencia? ¿Ser miembro de ella significa acceder a ciertos privilegios o solo quienes gozan de ciertos privilegios pueden convertirse en miembros? ¿Importa la diferencia? Miren alrededor y saquen sus propias conclusiones. Tal vez sea hora de entender que nada es casualidad, que los sucesos están todos encadenados y responden siempre a un interés superior, difícil de ver, pero que está a la vista de todos si sabemos hacia dónde mirar. De lo contrario, creyéndonos dueños de nuestro destino, seremos solo marionetas en una obra controlada por la mano siniestra de las sociedades secretas.
parte de un plan perfectamente ejecutado. Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas se han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. Tres de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son nada más que inocentes fraternidades o meros grupos creativos. Para sus detractores, gobiernos mundiales paralelos. En algún punto, en el medio de ambas versiones, seguramente se encuentra la verdad. Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad? En Yale surgió también una de las fraternidades más enigmáticas y famosas del mundo, por cuyos salones pasó y pasa la crema y nata de la sociedad norteamericana: Skull and Bones. Skull and Bones fue creada en 1832 y su nombre original era Club Eulogian. Su fundador fue un comerciante llamado William Huntington Russell, dueño de la Russell & Co., una empresa de transportes que amasó su fortuna transportando nada menos que opio a China durante la llamada Guerra del Opio. El nombre de Skull and Bones probablemente devenga de una curiosa costumbre. Durante sus reuniones en la capilla del campus de Yale, solían colgar una calavera y dos tibias cruzadas sobre la puerta para no ser molestados. También gustaban denominarse Orden de la Muerte, Estrella de la Cooperación o simplemente la Orden. Las sociedades secretas. Quienes manejan los hilos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la única superpotencia sobreviviente que dicta la agenda mundial. Paradójicamente, el sistema político del campeón de la democracia fue construido sobre pactos secretos, fraternidades y sociedades de las que poco o nada se sabe. Las sociedades secretas tuvieron activa participación en la construcción de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos. La francmasonería, por ejemplo, dejó su huella en la Declaración de la Independencia, Constitución y en docenas de símbolos patrios, desde el gran sello de los Estados Unidos hasta su moneda nacional. La pasión norteamericana por reunirse en grupos de afinidad y cultivar rituales y secretos también tuvo eco en las universidades donde se desarrolló el sistema de fraternidades. Las fraternidades universitarias, o frats, como se las llama coloquialmente, son sociedades declaradamente académicas y filantrópicas, pero con códigos de secretismo y ritos de iniciación, muy parecidos a los de la francmasonería y otras sociedades secretas. Las primeras fraternidades de las que se tiene registro fueron el Flat Hat Club y la Phi Beta Kappa en Yale.